Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos aquí hoy y esta es otra serie de 4 programas. Para aquellos de ustedes que están en la televisión, siempre tengo que advertirles que van a ver las mismas caras y la misma configuración en los próximos 4 programas. Eso es todo un mes, pero realmente apreciamos a toda esta gente que viene de varias áreas de Oklahoma y de vez en cuando. Incluso tenemos algunos de Arkansas. Supongo que no están aquí hoy, pero no podríamos hacer esto sin nuestra audiencia en el estudio. Y así que nuevamente, para aquellos de ustedes que están en la televisión, nos gustaría recordarles que somos solo un estudio bíblico informal, no estamos asociados con ningún grupo, no tenemos ninguna organización que nos respalde. Dependemos totalmente del Señor para que ponga en los corazones la necesidad de ayudarnos en todo esto. Y nuevamente, solo tengo que agradecer a nuestra audiencia oyente por todo su apoyo, sus cartas y todo lo que eso implica. Nuevamente queremos recordar a nuestros oyentes que probablemente nos han sintonizado recientemente que todos los programas pasados, los últimos 4 años que van desde Génesis 1 a 1, están disponibles en video. Ahora también están mayormente en formato impreso. Ahora tenemos 16 de las cintas en formato impreso gracias a Larry Poole y Jerry Poole. Y Jerry y su esposa han estado trabajando, creo, casi día y noche para transcribirlos todos. Y así que ahora 16 de las 18 cintas están disponibles en forma de folleto. Tenemos los formularios de pedido listos y si estás interesado, llámanos o escríbenos. Y mi pequeña esposa se encarga de todo eso. Con suerte se los enviará por correo. Creo que eso es todo lo que tengo por ahora en cuanto a anuncios. Así que volvamos directamente a donde lo dejamos en nuestro último programa. Y eso fue, al terminar el capítulo 9, uno de los puntos de inflexión en el libro de los Hechos. Y siempre me gusta recordarles a todos, mientras enseñamos el libro de los Hechos, que este es un libro de transición. Vamos a comenzar con solo una extensión del programa judío justo después de la crucifixión y la resurrección, y Pedro y los 11 todavía tienen influencia. Están apelando a la nación de Israel para que se arrepienta del peor pecado que jamás hayan cometido, y ese fue matar a su Mesías, y esas son las palabras que usa Pedro. Lo mataste, lo asesinaste, arrepiéntanse, y Dios aún retomaría donde lo dejó y enviaría al rey, y ellos podrían tener el reino. Y luego, a medida que avanzamos por esos primeros capítulos, recuerden, llegamos a la lapidación de Esteban, quien también había estado apelando a la nación de Israel para que simplemente se dieran cuenta y creyeran que el que habían matado era de hecho el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué hicieron? Lo apedrearon. Y por supuesto, a los pies de Saulo de Tarso es donde dejaron su manto. Y esa es nuestra primera introducción al siguiente hombre que aparece en este libro de transición. Y ese, por supuesto, es Saulo de Tarso, un judío, un fariseo de los fariseos, que odiaba el mismo nombre de Jesús de Nazaret, no porque fuera un blasfemo per se, sino por sus convicciones religiosas. Saulo de Tarso honestamente pensaba que estaba haciendo el servicio de Dios al intentar acabar con estos primeros creyentes judíos que creían que Cristo era el Mesías, y así, en el punto más alto de la rebelión de Saulo, ahora va de camino al territorio gentil, hacia Damasco, no para ir y arrestar a gentiles, sino a judíos, y va a la sinagoga con la esperanza de traer de vuelta a judíos creyentes a Jerusalén, que podrían ser encarcelados o condenados a muerte porque estaban siguiendo lo que Saulo pensaba que era un impostor. Y como vimos en nuestro último programa, justo afuera de esta ciudad gentil, en terreno gentil, no en terreno judío como los otros 12, sino en terreno gentil, Dios en gracia se acerca y salva a este, yo lo llamo un toro furioso, por su religión, y lo salva por gracia, y de inmediato le informa que lo va a enviar a los gentiles. Y esa es la primera indicación que tenemos en el libro de los Hechos, de que Dios va a traer a los gentiles en la imagen. No es que fuera algo nuevo,
El Antiguo Testamento estaba lleno de eso, que Israel debía ser una luz para los gentiles. El Mesías de Israel debía ser la luz, pero solo a través de Israel. Pero ahora, dado que Israel ha tenido estos 7 años de rechazar constantemente a Pedro y a los 11 y su apelación, Dios, podrías decir, se da por vencido con la nación de Israel y la deja de lado, y en solo unos años, después de que todo esto suceda, sabemos que los ejércitos romanos destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, y el pueblo judío entró en una dispersión que duró hasta nuestra generación, ya que ahora han regresado a la tierra desde a principios de 1900 y en 1948 se convirtieron en un estado soberano y, por supuesto, todo lo que ha estado sucediendo ahora durante los últimos 40 y tantos años es solo una preparación para el cumplimiento de la palabra profética. Siempre enfatizo que no hay profecía dirigida a la iglesia. Toda profecía está dirigida a la nación de Israel. Y así, dado que Dios aún no está tratando con la nación, no estamos viendo la profecía per se estando cumplido, simplemente estamos viendo cómo se prepara el escenario, todos los elementos están siendo colocados en su lugar y todos los actores se están preparando, y el telón se levantará con la firma de ese tratado de 7 años por parte del anticristo y la nación de Israel, y luego comenzará el periodo de tribulación de 7 años, que es nuevamente Dios tratando proféticamente con la nación de Israel. Y esto es lo que tienes que recordar, no hay profecía per se que se esté cumpliendo hoy, todo simplemente se está preparando. El cumplimiento de la profecía aún está en el futuro. Muy bien, ahora, al avanzar a través del libro de los Hechos de manera transicional, acabamos de ver la conversión de Saulo en el programa pasado y cómo Dios lo sacó de Damasco y siento que lo llevó al monte Sinaí, la misma montaña donde le dio la ley a Moisés. Y durante 3 años, en una formación privada y solitaria, si quieres llamarlo así, Dios le reveló a Pablo, como ahora lo conocemos, los misterios, y estos misterios se convierten en toda esa esfera de la doctrina, de la gracia, y he enfatizado desde que comencé en Génesis que no encontrarás nada de la iglesia en el Antiguo Testamento, no encontrarás nada del cuerpo de Cristo en los Evangelios, es estrictamente una revelación paulina, y Pablo nos está apelando constantemente en ese sentido, que lo reconozcamos, fue a él a quien se le revelaron estas revelaciones de gracia, doctrina, y que hasta ese momento había estado guardado en secreto, estaba oculto en la mente de Dios. Y desde entonces hemos estado de vuelta en Génesis, cuando uno de los nombres de la deidad desde la época de Abraham era Él era el Dios eterno, soberano y creador, pero Él era el Dios que podía ocultar cosas si quería. Y ya sabes, uso Deuteronomio 29:29 tan a menudo, donde a través de Moisés Dios dijo que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay aquellos a quienes se les revelan los secretos, entonces Él espera que los crean. Y así que verás esto a lo largo de toda la Escritura, que Dios ha mantenido cosas en secreto, pero cuando lo revela, espera que la raza humana lo crea, ya sea judío o gentil. Muy bien, así que ahora eso es suficiente para, supongo, una breve revisión. Ahora llegamos al capítulo 10 y volvemos a Pedro. Ahora solo vamos a tocar a Pedro aquí en el capítulo 10 y un poco, creo. En el capítulo 11 o 12, y Pedro desaparece de la escena del libro de los Hechos, nunca más se le volverá a escuchar. Y va a estar lleno del apóstol Pablo y por supuesto de su trato con los gentiles. Ahora, por supuesto, Pedro va a escribir sus pequeñas epístolas al final de nuestra Biblia, pero recuerda, están escritos poco antes de que Pedro y Pablo sean martirizados y que ambos sucederá poco antes de que los romanos destruyan el templo en el 70 de Cristo. Pero por ahora, al volver a Hechos capítulo 10, Pedro entra en escena. Saulo ha sido convertido ahora, el líder de los conversos gentiles. Y mostré eso, creo, en uno de los programas anteriores, donde Pablo sostiene que él era el líder de los pecadores salvados por gracia. Pero ahora volvemos a Pedro, versículo 1. Y había un cierto hombre en Cesarea llamado Cornelio, un centurión de la banda llamada la banda italiana. Ahora, de nuevo, solo a modo de definición, un centurión era un oficial romano. Tenía el mando de 100 tropas. Y así sabemos que este es un gentil
que de repente va a ser tocado por la gracia soberana de Dios, porque recuerda, el apóstol de los gentiles acaba de ser salvado, y así es un cumplimiento lógico ahora que los gentiles van a ir entrando en escena cada vez más, y así que ahora hay una razón particular. Me temo que no tendré tiempo en los primeros 30 minutos para mostrarlo claramente, pero hay más razón para que Pedro suba a la casa de Cornelio que solo la salvación de esa familia, aunque eso era lo suficientemente importante. Pero mira, Dios siempre tiene la visión completa. Vemos al pequeño. Pero la visión completa aquí es que Dios va a preparar no solo la casa de Cornelio, sino que también va a preparar a Pedro a un evento que ocurrirá 12 años más adelante. Ahora mantén eso ahí en tu computadora. Pedro va a ser preparado aquí para algo que va a suceder dentro de 12 años, pero no se menciona aquí y no lo entenderemos hasta que lleguemos al capítulo 15 de los Hechos. Así que ahora Cornelio está siendo abordado por un ángel. Y primero, quiero mostrarte en el versículo 2 qué tipo de hombre era Cornelio. Era un hombre piadoso, un romano, recuerda, un oficial romano y uno que temía a Dios con toda su familia. Daba gran parte de sus ingresos, daba limosnas a la gente, oraba a Dios siempre, pero estaba perdido. Eso podría sorprender a la gente, pero está perdido. Religioso, incluso orando al Dios correcto. No está orando a un Dios romano. Él está orando a Dios, pero está perdido. Ahora tú dirás, ¿cómo sabes eso? Bueno, vamos al capítulo 11. Capítulo 11, donde Pedro ya ha estado en Cesarea, de regreso a Jerusalén, y está compartiendo todos los eventos con sus compañeros judíos que son creyentes allá en Jerusalén. Y en ese repaso de lo que ocurrió en Cesarea, mira lo que dice verso 12, el Espíritu, dice Pedro, me dijo que fuera. De lo contrario, siempre he dicho que Pedro nunca habría ido a Cesarea, pero Dios lo hizo tan evidente que no se atrevió a decir que no. Pero dijo, el Espíritu me dijo que fuera con él. Sin dudar, además, estos 6 hermanos y sus compañeros creyentes judíos que me acompañaron y entramos en la casa del hombre, él nos mostró cómo había visto a un ángel en su casa que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y llama a Simón. Ahora, versículo 14. Aquí es donde entendemos que Cornelio, a pesar de sus oraciones, a pesar de su fe en Dios, a pesar de sus limosnas, estaba perdido. Aquí está. Pedro dijo que el ángel había dicho, ¿quién te dirá quién es Cornelio? ¿Quién te dirá palabras por las cuales tú y toda tu casa? ¿Cuál es el verbo futuro? No lo eran, ¿sabía? Pero el ángel dice, llama a Pedro y él vendrá y te dirá las palabras que necesitas para que puedas ser salvo. ¿Ves eso? Así que, a pesar de todo lo que vemos aquí en el capítulo 10 y el verso 2, devoto, oraba, estaba perdido. Ahora, ¿cuál es la lección? Es igual hoy en día. Es igual hoy en día. Nuestras iglesias están llenas. Personas como Cornelio son devotos, son sinceros, oran, dan, pero están perdidos. Sí, es una historia triste, pero es tan cierta y tenemos que darnos cuenta. De hecho, he dicho en el programa una y otra vez, la persona más difícil para que Dios lleve un lugar de salvación es este tipo de persona. Son tan buenos, son tan religiosos y no ven ninguna necesidad de salvación. Pero lo necesitan y Cornelio también. Está bien, ahora sigamos. Verso 3, así que Cornelio vio en una visión, evidentemente alrededor de la 9ª hora del día, que son las 3 de la tarde. Y vio un ángel de Dios que venía hacia él y le decía, Cornelio. Y cuando lo miró, tuvo miedo. Y él dijo, ¿qué es, Señor? Ahora ves cuántas veces, incluso en el Antiguo Testamento, personas paganas se referían al Dios de Abraham como Señor, pero no lo conocían como Señor. Era solo un término. Y de la misma manera aquí, Cornelio no podía llamarlo Señor por virtud de una experiencia personal o una relación con él. Era solo un término. Y entonces él dice, ¿qué es Señor?
Y él, el Señor, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Ahora, envía hombres a Jope. Llama a uno llamado Simón, cuyo apellido es Pedro, y él se queda con Simón, un curtidor. ¿De quién es la casa que está junto al mar? Él te dirá lo que debes hacer. Bueno, no vamos a tomar todo esto verso por verso, porque la mayoría de ustedes lo conocen de memoria, probablemente mejor que yo. Pero de todos modos, ahora llegamos. En la narrativa a Pedro, allá, en Jope, ahora. Ya tengo mi cronograma en la pizarra. Pensé que podría estar usándolo y tal vez aún lo haga, pero siempre me gusta poner mi viejo mapa improvisado aquí porque creo que ayuda a ver algunas de estas cosas. Aquí está el mar de Galilea y el río Jordán, y aquí está Jerusalén, y abajo en la costa estaba Jope, y aquí arriba está Cesarea, justo a lo largo de la costa. Ahora, ¿quieres recordar que Israel es pequeño? Así que esto probablemente no son más de 60 o 70 millas de Jope a Cesarea. Está bien, Pedro está aquí en Jope, y Cornelio está allá en Cesarea. Ahora, el versículo 8. Así que cuando declaró que Cornelio había compartido todas estas cosas con los hombres que iba a enviar, los sirvientes, los envió a Jope. Ahora llegamos al versículo 9 y vamos a retomar a Pedro. Y al día siguiente, mientras continuaban su viaje y se acercaban a la ciudad, es decir, a Jope, Pedro subió a la azotea para orar sobre la sexta hora. ¿Qué hora del día es esa? Bueno, es mediodía. Y desde tiempos inmemoriales, creo que la gente, si tiene los recursos para hacerlo, generalmente desayuna, almuerza y cena. Y solo he conocido unos pocos casos donde eso no era cierto. Y esas son algunas de las tribus paganas con las que trabajan nuestros amigos misioneros. Solo comen cuando tienen tanta hambre que no pueden seguir, sin importar qué hora del día sea. Pero normalmente, bajo nuestra civilización occidental, la gente todavía desayuna, almuerza y cena. Está bien, Pedro era igual. Era mediodía, nuestra hora, era hora de almorzar, y él tenía hambre. Y así subió a la azotea a orar alrededor de la sexta hora. Versículo 10. Y tuvo mucha hambre y quería comer, porque era hora de almorzar. Pero mientras ellas, imagino, las mujeres de la casa, mientras se preparaban, bueno, ¿qué estaban preparando? La comida, el almuerzo, lo que quieras llamarlo. Y así, mientras las damas en la cocina estaban preparando las cosas, Pedro comienza a caer en un trance. Ahora Dios va a trabajar aquí de manera sobrenatural, porque estamos en una situación sobrenatural. Versículo 11, tan pronto como cae en este trance, el cielo se abrió y un cierto recipiente descendió hacia él como si fuera una gran sábana, atada por las cuatro esquinas y bajada a la tierra, en la que había toda clase de bestias de cuatro patas, y bestias salvajes y cosas que se arrastran y aves del cielo. Ahora, si conoces Levítico, creo que es el capítulo 11, Dios había definido explícitamente qué tipos de animales, aves y peces podían comer los judíos que eran limpios. Pero mira, esto no incluye solo a los animales limpios, es todo, limpio y lo no limpio. Está bien, sigue leyendo. Versículo 13, vino una voz a él, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, ahora, este es el versículo que imagino. La mayoría de la gente se pierde la parte crucial. Y Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o inmundo. ¿Por qué dice eso? Él está bajo la ley. Ahora voy a hacer un punto. Sabemos que he puesto un vasto abismo entre la ley y la gracia. Espero que me conozcan por eso. No puedes mezclar la ley y la gracia en la era de la iglesia, pero Pedro todavía está practicando la ley. ¿Está mezclando eso? No. No, Pedro no está mezclando nada. No se le ha dicho que detenga la adoración en el templo. A Pedro no se le ha dicho que ya no está bajo la ley. Él está bajo gracia. Pedro es simplemente como los seguidores de Cristo en su ministerio terrenal. Él es un judío que había creído que Jesús era de hecho el Cristo. Sin duda se había arrepentido de su pecado y había sido bautizado. Él era el creyente judío típico.
pero aún no es consciente de las doctrinas de la gracia. Y así él todavía es muy consciente de la ley. Y así dice, Señor, nunca he comido nada común o inmundo y no estoy a punto de hacerlo. ¿Ves? Está bien, segunda vez. La voz dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Y se hizo 3 veces, y el recipiente fue recibido de nuevo en el cielo. Ahora, mientras Pedro, versículo 17, dudaba en sí mismo sobre lo que esta visión que había visto debería significar, he aquí, los hombres que fueron enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y estaban de pie en la puerta. ¿Sabes qué es nuestro Dios? Él es un Dios de un tiempo intrincado. El momento fue perfecto. Justo cuando los hombres que habían hecho su viaje desde Cesarea están en la puerta de Simón, el curtidor, preguntando por Pedro, Pedro acaba de pasar por esta visión de la sábana y todo se junta en el momento adecuado. Versículo 19. Así que mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo, el Espíritu, le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, por lo tanto, y baja, y ve con ellos, sin dudar nada, porque yo los he enviado. Ahora, como he preguntado a mis clases a lo largo de los años, si no hubiera sido por un ambiente tan sobrenatural, el éxtasis, los hombres en la puerta, la voz del Espíritu Santo, hablando, ¿crees que Pedro habría ido a Cesarea? De ninguna manera. De ninguna manera, porque para Pedro los gentiles seguían siendo perros y Dios no podía tener nada que ver con ellos. ¿Sabes? Siempre tengo que recordarles a las personas lo que hemos aprendido antes. Vuelve hasta Mateo, porque Pedro no era un judío terco que debería haber sabido mejor. Pedro era un judío que sabía, que se esperaba. No estaba fuera de lugar, él estaba absolutamente de acuerdo. Con el programa hasta ahora, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, esto es al inicio del ministerio terrenal de Cristo. Mateo capítulo 10 y versículos 5, versículos 2, 3 y 4. Él ha elegido a los 12 allí alrededor de Galilea. Como dije al inicio del programa, todos fueron elegidos dentro de las fronteras de Israel. Todos son judíos. Y ahora Jesús les da sus órdenes. Y dice en el versículo 5, no vayan. Y dice que les mandó, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de samaritanos. No entren, sino que vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lenguaje sencillo? Oh, claro que sí, es sencillo. Está bien, ven a la otra cuenta. Eso es tan claro y de alguna manera sacude a la gente. Y ahí es donde trata con la mujer cananea. Creo que ese es el capítulo 15. Una dama gentil que también quería que el Señor hiciera algo por ella. Y así ella se acerca a Jesús durante su ministerio terrenal. Por supuesto, en Mateo 15, y voy a empezar en el versículo 22. Mateo 15, versículo 22. Y he aquí, una mujer cananea salió de los mismos límites y le gritó diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él, Jesús, no le respondió ni una palabra, y sus discípulos se acercaron y le rogaron diciendo, mándala a que se vaya, porque ella clama tras de él. Ahora esos eran los 12. Pero, ¿de qué son conscientes los 12? Lo que Jesús les dijo allá en el capítulo 10, no debes tener nada que ver con los gentiles. Ve solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están bajo el control de Dios. No están siendo judíos prejuiciosos. Y todo el propósito, como he enfatizado ahora desde que comenzamos en Génesis, todo esto es en cumplimiento de ese pacto abrahámico, que Israel iba a ser una nación de personas establecidas en un área geográfica de tierra sobre la cual Dios mismo un día vendría y sería su rey. Y eso era solo para un judío. Y entonces Israel podría salir y evangelizar a las naciones, pero no hasta entonces.
Y así, estos judíos tienen razón en su mentalidad de que no debían tener nada que ver con los gentiles. Está bien, ahora sí regresan rápidamente. Entonces, Hechos capítulo 10. Solo nos quedan un par de minutos. Tenemos que entender que si no hubiera sido por Dios realmente presionando y dándole pruebas a Pedro de que este era el lugar al que debía ir, Pedro nunca habría ido. Él habría sido más obstinado de lo que Jonás jamás pensó en ser. ¿Sabes lo que pensaba Jonás? ¿Cómo en el mundo puedo ir a esos gentiles? Son nuestros enemigos. Pero mira, Dios tenía algo más en mente. Y así aquí, Dios le dice a Pedro, tú ve con estos hombres, está bien. Y así van hasta Cesarea. Y vamos a retomar en el versículo 23, y creo que tenemos justo el tiempo suficiente para llegar tan lejos como quiero. Y luego lo llamaron y los alojaron. Y al día siguiente Pedro se fue con ellos y ciertos hermanos de Jopa lo acompañaron. Ahora vamos a retomar un poco más adelante en el capítulo 11, que había 6 judíos creyentes que fueron con Pedro. Y eso hace un total de ¿cuántos? 7. El número perfecto de Dios. Mira, todo encaja. Así que 6 judíos creyentes y Pedro van a ir con estos hombres de Cornelio hasta Cesarea. Así que el versículo 24. Al llegar a Cesarea, Cornelio los esperaba con sus parientes y amigos cercanos reunidos. Sus parientes y vecinos cercanos. Y mientras Pedro entraba, Cornelio lo encontró, se cayó a sus pies y lo adoró. ¿Qué te dice eso sobre Cornelio? Es pagano, no se adora a un hombre, pero él lo hizo, o al menos lo intentó. Y así Pedro lo levantó y le dijo, levántate, yo también soy un hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que se habían reunido, es decir, de estos ciudadanos romanos, gentiles. Y él, Pedro, dijo, ahora miren esto. ¿Sabes? En otras palabras, estos romanos, especialmente si tenían deberes en Palestina, entendían a la comunidad judía a la perfección. Y así Pedro le dice a Cornelio, ¿sabes cómo? ¿Cuál? La siguiente palabra. Ilegal. ¿A qué está volviendo Pedro? La ley. ¿Ves? Él dijo, ¿sabes qué es una cosa ilegal para él? Eso es un judío para asociarse o acercarse a uno de otra nación. Pero, ¿ves? Pero, dice Pedro, Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre común o impuro. ¿Dónde le mostró Dios? En la visión de la sábana con todos estos animales limpios y no limpios. Y entonces Pedro entendió la idea. Oh, no está hablando solo de comer comida. Él está hablando de la raza humana. Ahora, ¿quieres recordar? El apóstol de los gentiles fue salvado en el capítulo 9. Y así las puertas ahora se están abriendo a los gentiles. Y cuando lleguemos al capítulo 11, se va a ampliar. Y luego, de repente, en el capítulo 13, Pablo y Bernabé salen en sus viajes misioneros. ¿Y qué es gentil? En su mayoría los judíos lo están rechazando. Así que, ten en cuenta estas cosas. Número 1. Dijo, nunca he comido nada común o impuro, porque él era un guardador de la ley. Se sentía incómodo al entrar en la casa de Cornelio porque era impura y ilegal. Para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero, dice Pedro, Dios me ha mostrado que no puedo llamar a nadie común o impuro. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felde, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Felde, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Felde Ministries, ruta 1, caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la ruta 1, caja 760, Quinta, Oklahoma 73452. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.